Hola, buen día maestro. Nosotros venimos aquí a explicarle lo que es el algoritmo, aplicarlo para cómo se utilizarán los algoritmos de minería en dataset. Nuestro equipo está conformado por Diego Alberto López, Flores Anselmo Mónica y Hermenegildo El Rescolín. El primer algoritmo que explicaré será el de cross validation con el algoritmo de clasificación J48. En general, este algoritmo de validación cruzada o cross validation será una técnica que evaluará el desempeño de un modelo de aprendizaje automático en datos nuevos, que los datos los cuales no habrán sido vistos durante el entrenamiento, así para evitar el sobreajuste o overfitting, que es cuando el modelo se adapta demasiado a los datos de entrenamiento y luego no puede funcionar bien con los nuevos datos. En general lo que se hará será dividir los datos, elegir su grupo, se guardará el resultado y se calculará el performance final. Bueno, pues lo que se tenía planeado hacer en un principio era realizarlo en este mismo computador, la que hace el primer algoritmo, pero debido a algunas complicaciones pues se tendría que hacer en la otra computadora. Como tal, lo primero que hicimos fue utilizar el archivo de Excel, bueno, nuestro archivo nuestra base de datos, nuestros datos recopilados por medio de Wireshark, que fueron recopilados a lo largo de 3 días. Lo que se hizo primero fue convertir dicho archivo. Tuvimos que convertir, nada más tuvimos que exportar lo que es el archivo que quedó guardado, convertirlo en un formato de Excel. Y una vez que ya fue convertido dicho archivo, lo primero que tuvimos que hacer fue ingresar en Explorer y abrir dicho archivo. Bueno, pues sí, como se puede observar, aquí ya cargó. Podemos revisar distintos datos, pero en este caso nos enfocaremos en lo que es el protocolo y también vamos a poder mostrar los demás datos a excepción del número para poder visualizarlo mejor, para poder visualizar mejor lo que son las tablas. Esperamos a que carguen. Y como podemos observar en el protocolo, así es como podemos verificar todos los datos que fueron recabados a lo largo de los 3 días. Su destino, incluyendo recurso creo que no se mostraba. No, sí se muestra. Y su número, pero eso no es muy relevante en este caso. Seguido tenemos lo que es los pasos que se tienen que seguir para poder realizar dicho algoritmo. En este caso elegimos lo que es la cross validation. Tenía planeado, como ya mencionado, tenía planeado realizarlo aquí y realizar un total de 10 pruebas, 5 pruebas de 10 cada uno, pero en este caso solamente se realizará uno de 5. Esto debido a problemas técnicos. Elegimos lo que es el protocolo y elegimos en el clasificador de árbol J48. Y esas son las configuraciones que se realizaron para lo que es el siguiente algoritmo. Bueno, pues a continuación tenemos lo que son los datos ya en la aplicación de Weka. Y como se pueden observar, ya una vez que ya son abiertos, se pueden observar todos los datos de los protocolos, el tiempo que llegó a tomarlos, aunque en este caso nos vamos a enfocar en lo que son los protocolos. Seguido tenemos lo que es la matriz, donde podemos encontrar ya en general todos los datos ya clasificados. Una vez que ya terminó la clasificación mediante el algoritmo J48, el algoritmo de validación cruzada con el modelo J48. Son bastantes datos en general, y en un principio se tenía planeado realizar varias pruebas, esto con false de 10, pero al final solamente se optó por realizar una debido a muchos problemas técnicos relacionados con la computadora. Al final después de varias horas solamente se pudo terminar uno de 10, pero igual se puede mostrar lo que son los resultados en general. Seguido tenemos lo que es el árbol,
donde podremos encontrar ya el árbol de decisiones con las decisiones ya ramificadas basadas en las características de los datos. Se pueden observar no se pueden observar muy bien, pero están lo que son todos los protocolos que fueron visitados con mayor frecuencia, así construyendo todo lo que es el árbol con sus características de la información divididas en cada uno de los nodos. En general, este método de validación cruzada puede evaluar el desempeño del modelo de aprendizaje automático dividiendo los datos en los grupos, lo que son los false, y así para entrenar lo que es el modelo y así para que en un futuro pueda llegar a ser utilizado en otros datos. En general, lo que es la validación cruzada servía para entrenar lo que es el algoritmo. Es por eso que tenía planeado realizar varias pruebas aparte de esta, pero al final, debido a complicaciones técnicas, solamente se pudo realizar una, pero igual se puede entender lo que es el procedimiento. Al final, lo que tenemos en el algoritmo de validación cruzada mediante el J48 podía reducir lo que es el sobreajuste, y además de que podía llegar a ser más confiable el rendimiento. Esto por ahora es todo. Pasaremos al siguiente algoritmo. El siguiente tema es la implementación del algoritmo K-means con ayuda de la herramienta Weka. Primeramente tenemos que este algoritmo es un algoritmo de agrupamiento, clustering, utilizado en el aprendizaje automático y la minería de datos. Tiene como objetivo dividir un conjunto de datos en grupos llamados clusters, los cuales deben ser diferentes y donde cada observación o dato va a pertenecer al grupo más cercano a la media. Como ya lo mencioné, es clusters o clusters finales. Cada cluster va a tener un centro, el cual es llamado centroide. Este es el punto promedio de todos los datos del cluster. Inicialmente los datos se van a elegir al azar para cada cluster en la primera iteración, y conforme se hagan más iteraciones, pues se van a ir haciendo los grupos más uniformemente. Después, cada dato se va a asignar al grupo de centroide más cercano, y por último, en la última iteración, se va a recalcular el centroide para que llegue a una posición más fija. En el esquema tenemos que antes de aplicar el algoritmo tenemos los datos distribuidos y sin estar agrupados, no están agrupados y no se distinguen dónde se encuentra la mayor carga y la mayor relevancia. Ya cuando se aplica el algoritmo ya tenemos tres grupos, tres clusters, los cuales cada dato fue agrupado respecto al centroide que tenga más cercano. Aquí tenemos que se tienen los tres, ya están diferenciados por colores. Y aquí podemos ver que el que tendría mayor relevancia sería ya sea el azul o el verde, que son los más grandes. Después, en nuestra herramienta Weka, vamos a abrir nuestro archivo, el cual es el Excel, con los datos de todos nuestros análisis de datos. Estos ya están fusionados. Nos dirigimos a la ubicación donde lo tenemos. Marcamos la opción de que deben poderse observar los archivos Excel. Y seleccionamos. Aquí esperamos a que carguen los datos. Puede tardar un poquito. Y aquí ya tenemos. Primeramente tenemos los datos principales, que es el nombre de nuestro archivo, los atributos, en este caso son 6, que es número, tiempo, source, destination, protocolo. El número de instancias, que en este caso es poco más de 1.000.000. Y podemos, en esta parte se va a mostrar los datos de cada atributo, o sea, los datos identificados. Y en la parte de abajo se va a mostrar una gráfica donde podamos visualizar de una mejor manera cómo es que están agrupados antes del algoritmo. Podemos seleccionar todos para ver funcionamiento. En la clase, como nos vamos a enfocar en los protocolos, aquí tenemos nuestra gráfica. Si ponemos el cursor encima de una, podemos ver que el protocolo que se presentó más en la red de estudiantes es el MDNS, con poco más de 280.000 datos. Y de igual forma podemos visualizar todas las gráficas. Aquí se tiene la gráfica de número, están todos los protocolos, el tiempo,
Y otra que se puede observar es la de protocolo. Ahora, para poder aplicar este algoritmo, nos vamos al apartado de clúster. Aquí en el apartado de Choose vamos a seleccionar la opción Simple Commits, que es la referente a este algoritmo. Y nos va a llevar a una interfaz. Aquí estos datos ya vienen por defecto. El único que vamos a modificar es en num-clusters. Le vamos a poner 10 debido a que son bastantes datos. Entonces, pues, no tener muchos, pero tampoco tener pocos. Damos en OK y le damos en empezar. Aquí va a empezar a hacer el análisis, la evaluación de estos datos. Igual puede tardar un poco, podemos ver que el pajarito del hueca está girando y lo cual quiere decir que los datos están siendo analizados. Y bien, ya una vez que ya se tiene esto, ya se terminó el análisis, tenemos la primera sección donde están los datos generales, lo cual es el nombre, las instancias o el número de datos, los atributos, que son estos 6. Y ya después tenemos las primeras 20 iteraciones. Estas 20 iteraciones tienen un margen de error de 128.000, no, un poco más de 1.000.000. Después ya se tienen los primeros clusters, son 10, pero van del 0 al 9. Aquí, como ya lo mencioné, se eligen primeramente datos al azar para poder hacer el agrupamiento. Ya después se tiene los centroides, el cual es los primeros de la parte superior de esta tabla. Se tienen datos generales de cada atributo. Podemos ver que los datos completos son más de 1.000.000. Para el clúster 0, el primero, se asignaron 42.700 datos. Para el clúster 1, 109.397. Para el clúster 2, se asignaron 102.096. Para el 3, 141.367. El 4, 76.528. El 5, 81.079. El 6, 101.756. El 7, 193.434. El 8, 54.583. Y el último, 145.595. Estos son de manera general, pero también dependiendo, bueno, para cada atributo también se hizo una asignación de datos. Y aquí podemos ver que pueden variar. En el caso en el que no haya como tal un dato y esté un símbolo o esté nombres, se tiene aquí. El clúster 0, el que predomina es el DHCP, el clúster 1 el TCP, el 2 es el MDNS, el 3 es el TLSV1, el 4 es el protocolo NBNS, en el 5 va a ser el protocolo QUIC, en el 6 MDNS, el 7 es el TCP, el 8 es el SSDP y el último, el 9 es el MDNS. Ya después, si no se hicieron más iteraciones, si ya se tiene el tiempo final, el cual sería que el análisis se realizó en 18.88 segundos. Esto puede variar dependiendo de la rapidez de la computadora. Ya después se tienen los clusters finales, en el cual podemos ver que el que tiene mayor peso sería el 7, con un 18% de datos. De ahí le seguiría el 9 con 145.595 y de ahí podría ser el 3 con 141.367 datos. Los cual, como ya se vio, el que tiene mayor relevancia, mayor importancia, es el 9. No, el 7. Y pertenece al protocolo TCP. También tenemos la herramienta de visualizar la gráfica. Aquí en Visualize Cluster Assignments. Y aquí podemos ver esta gráfica. Esta gráfica podemos poner las opciones de protocolo y protocolo para poder ver la agrupación. Los podemos hacer un poquito más extensos para ver. Aquí la clasificación va a ser con cluster para ver dónde hay mayor predominación, mayor peso. Y podemos observar que habíamos dicho que se había dicho que el clúster 7 es el que tiene mayor
porcentaje de datos. Y ya vemos que efectivamente está en el TCP. También el clúster 9 me parece. Sí, el clúster 9. El cual está ya... una ventaja, algo bueno es que ya se pueden hacer, se hace la distinción con colores para pues tener para poder identificarlos más rápido. Aquí está el de color gris, el cual sería el UDP. No, MDS. Y también se tiene ¿cuál era el otro? El 3. Es el de color magenta. Aquí podemos observar que se tiene mayor peso en el protocolo TCP, a pesar del que tiene mayor número de datos es otro. A pesar de que el que tiene mayor número de datos es el MDNS. Como resultado tenemos que a pesar de que el protocolo que tiene mayor número de datos es el MDNS, el protocolo que tiene mayor peso es el TCP. Esto puede deberse al que el MDNS es el protocolo ligero que simplifica la resolución de nombres y el descubrimiento de servidores en redes locales. Esto facilita la comunicación entre dispositivos. Mientras que el protocolo TCP va a tener mayor peso debido a que va a garantizar que dos anfitriones, dos dispositivos, dentro de una red intercambien información. Aquí podemos observar que puede variar, que el hecho de que un protocolo predomine en el conjunto de datos no significa que es el que tiene mayor importancia o mayor peso al momento de trabajar con los datos. Bueno, en este caso le voy a presentar lo que es el algoritmo Naive-Bayes, en el cual va a hacer uso de los datos recopilados mediante el monitoreo de la red del tecnológico del edificio N. Bueno, lo primero que debemos hacer es abrir el archivo. En este caso yo ya lo abrí, ya que es un archivo algo pesado y cuenta con más de 1 millón de datos, por lo que al momento de usar el algoritmo se tarda un poquito. Bueno, una vez que seleccionamos el conjunto, le damos clic en abrir. Una vez hecho esto, nos vamos aquí al apartado de Classify para poder usar el algoritmo Naive-Bayes. Aquí le damos en Choose y seleccionamos el algoritmo Naive-Bayes. Posteriormente vamos aquí en Num y seleccionamos aquí dice Protocol para poder iniciar lo que es el algoritmo. Bueno, el algoritmo Naive-Bayes básicamente es un algoritmo de clasificación, el cual se basa en lo que es el teorema de Bayes. Este asume la independencia entre las características utilizadas para la clasificación. Este teorema nos establece la probabilidad de que ocurra un evento, dado un conjunto de evidencias. Se puede calcular utilizando las probabilidades condicionales de las evidencias dadas. Este algoritmo calcula las probabilidades condicionales de que una instancia pertenezca a cada clase, dada su característica. Esto se hace utilizando un conjunto de datos de entrenamiento donde se conocen las características y las clases a las que pertenecen. Bueno, aquí lo que hicimos primero, bueno, una vez dado Start, se va a hacer lo que es la construcción del modelo, el cual tardó 1.15 segundos. Posteriormente, este modelo como que se hace uso de él para podernos dar lo que son los resultados. En este caso se utilizó una validación cruzada estratificada. Bueno, lo primero que podemos observar es Correctly Classified Instancias. Estos son las instancias clasificadas correctamente, las cuales nos indican cuántas instancias fueron clasificadas correctamente por el modelo durante la validación cruzada.
En este caso fue un total de 901.632 datos, lo cual equivale al 85.9864%, y posteriormente tenemos las instancias incorrectamente clasificadas, las cuales nos indican cuántas instancias fueron clasificadas de manera incorrecta durante la validación cruzada, las cuales son un total de 146.943 y estas equivalen a el 14.0136%. Posteriormente tenemos unas características que son el estadístico de capa, el cual es una medida de concordancia entre la clasificación observada y las esperadas. Un valor de capa más cercano a 1 indica una mejor concordancia. En este caso pues se puede tener, ya que el valor es muy cercano a 1. Posteriormente tenemos el error absoluto, el cual es el promedio de la diferencia absoluta entre la clasificación predicha y la clasificación real. En este caso tenemos 0.0081. Posteriormente tenemos el error cuadrático medio, que es el promedio de los errores cuadráticos entre la clasificación predicha y la clasificación real. Tenemos también lo que es la precisión detallada. Bueno, aquí sería todo, y el número de instancias que se analizaron fue un total de 1.048.575. Posteriormente tenemos unos datos de las clases detalladamente, que en este caso nos proporciona algunas métricas específicas para cada clase de conjunto de datos, incluyendo lo que son la tasa de verdaderos positivos y la tasa de falsos positivos. Y aquí, como se pueden observar, están los protocolos, como se mencionó anteriormente. Bueno, una vez que vemos todos los resultados, podemos dirigirnos a lo que son las gráficas. Primero tenemos la clasificación de los errores. Bueno, estas básicamente son instancias que fueron clasificadas incorrectamente por el modelo durante la evaluación. Estos errores se dividen en dos categorías principales, que son los errores verdaderos positivos. Aquí el modelo hizo una predicción positiva cuando debería haber sido una predicción negativa. Y el segundo, que son los errores falsos negativos. Aquí lo que hizo el modelo fue una predicción negativa cuando debió de haber sido positiva. Dichos errores son muy importantes para poder evaluar lo que es la precisión y el rendimiento del modelo, ya que nos indica en qué medida el clasificador está cometiendo dichos errores en sus predicciones. Como se puede observar, tenemos aquí los errores de cada uno de los protocolos. Bueno, posteriormente vamos a mostrar el margen de la curva. Bueno, esta gráfica básicamente se puede observar lo que es la curva de los márgenes. Esta métrica se utiliza para poder evaluar lo que es la calidad del clasificador, ya que nos muestra cómo es que varía el margen de clasificación o el margen de confianza para las diferentes instancias o conjunto de los datos. Y finalmente vamos a observar la threshold curve. En este caso tenemos que seleccionar alguno de los protocolos. En este caso yo seleccionaré el del DNS. Bueno, básicamente esta representa cómo es que cambian las métricas de evaluación, como la tasa de verdaderos positivos y la tasa de falsos positivos. Esta se ajusta a medida, bueno, esta medida se ajusta al umbral de decisión. En este caso, como podemos observar, se encuentra como que más en el área positiva. Y pues esto sería todo de mi parte. Gracias.